Bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en uno de los campos científicos más fascinantes y verdaderamente transformadores de nuestra era, esa frontera exacta donde la biotecnología se cruza con la agricultura. A lo largo de esta exploración vamos a desglosar cómo la ciencia moderna está literalmente rediseñando los cultivos desde su propio núcleo celular. Básicamente, estamos hablando de los cimientos de la alimentación del mañana. Y el punto de partida de este análisis no es otro que el gran dilema que define nuestra época. ¿Van a ser los cultivos modificados genéticamente la salvación que garantice nuestro suministro de alimentos frente a una población que no para de crecer? ¿O por el contrario, esconden riesgos irreversibles para los ecosistemas naturales? Es una tensión constante, ¿verdad? Ese tira y afloja entre el avance científico, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente. Y bueno, para poder entender este debate tan complejo, es absolutamente vital comprender primero la ciencia milimétrica que hay detrás. Así que arrancamos con la primera sección, métodos en transgénesis vegetal, desde las herramientas de la propia naturaleza hasta las tijeras moleculares. A ver, empecemos por dejar claro el concepto fundamental. La transgénesis es, en esencia, modificar el genoma de una planta, transfiriendo e integrando genes externos. El objetivo de esto es introducir características completamente nuevas y útiles que sería imposible conseguir con los cruces biológicos de toda la vida. Pensemos que la mejora tradicional de cultivos ha sido siempre un proceso lentísimo, de ensayo y error durante décadas. La transgénesis moderna, en cambio, nos permite hacer esto con una velocidad y una precisión que son francamente revolucionarias. Vale, vamos a meternos un poco más en harina para ver cómo funciona. Uno de los métodos más elegantes que existen es el de la bacteria Agrobacterium. Es alucinante pensar que los científicos han logrado, por así decirlo, secuestrar una bacteria del suelo, el Agrobacterium tumefaciens. En la naturaleza, este bicho infecta las heridas de las plantas y les crea tumores, pero en el laboratorio se coge su plásmido, se activa su región de virulencia y se consigue que el ADN viaje directo desde la bacteria a la célula vegetal. Básicamente se está usando el servicio de mensajería original diseñado por la propia naturaleza para integrar un gen de forma impecable. Pero claro, la naturaleza es terca. Y hay plantas, sobre todo los cereales, que no se dejan infectar tan fácilmente por esta bacteria. Y aquí es donde entra en juego la biobalística, o lo que se conoce popularmente como el cañón de genes microscópicos. Este método alternativo es justo lo que suena. Se cogen micropartículas, normalmente de oro o tungsteno, se recubren con el ADN que nos interesa y se disparan a una velocidad de vértigo directamente contra las células de la planta. Es una técnica que requiere equipos bastante caros y puede insertar varias copias del gen a la vez, pero tiene la inmensa ventaja de que funciona con muchísimos tipos de cultivos sin necesitar a la bacteria de intermediaria. Llegados a este punto, resulta crucial entender la diferencia entre lo clásico y lo ultimísimo en ciencia. Si miramos a la izquierda, la transgénesis clásica inserta ADN de otros organismos en lugares un poco aleatorios del genoma, usando la bacteria o el cañón de genes que acabamos de comentar. Pero a la derecha tenemos la gran revolución, la edición genética con CRISPR. Y esto es un cambio de paradigma total. CRISPR actúa literalmente como unas tijeras moleculares. No se trata tanto de meter material de fuera, sino de modificar o apagar el ADN que la planta ya tiene, y además en sitios súper específicos. El nivel de control es tan espectacular que se pueden crear plantas mejoradas sin dejar ni el más mínimo rastro de ADN externo. Pasamos a la segunda sección, aplicaciones en el campo. Vamos a ver qué pasa más allá del laboratorio. Para hacernos una idea real del éxito y del tamaño de esta tecnología, fijémonos en esta cifra, 202,2 millones. Esos son los millones de hectáreas de cultivos genéticamente modificados que se plantaron en todo el mundo solo en el año 2022. La inmensa mayoría es soja, maíz y algodón. Estamos hablando de una superficie de terreno absolutamente colosal, lo cual deja clarísimo que esto no es un experimento de 4 científicos locos. Es una herramienta omnipresente en la agricultura mundial. ¿Y a pie de campo, para qué sirve todo esto exactamente? Pues las aplicaciones son enormes. Lo primero y más común es la tolerancia a herbicidas, que permite a los agricultores acabar con las malas hierbas sin cargarse su propia cosecha. También está la famosa tecnología BT, que hace que la planta sea resistente a los insectos desde dentro, defendiéndose sola contra plagas que destruirían campos enteros. Y la lista sigue: resistencia a virus y hongos, tomates o manzanas que tardan más en pudrirse o no se ponen marrones al cortarlos, e incluso mejoras nutricionales diseñadas directamente para cuidar nuestra salud. Y este ejemplo ilustra de manera brillante el impacto brutal que se puede conseguir. Tomemos el caso de la berenjena BET cultivada en Filipinas. Los estudios muestran un aumento proyectado del 192% en el rendimiento comercial de la cosecha, casi el triple. Pero ojo, que la cosa no acaba ahí. Este aumento masivo de productividad vino de la mano de una reducción del 48% en el uso de insecticidas químicos. Este es, sin duda, el paradigma perfecto de la biotecnología aplicada: producir mucha más comida utilizando muchísimos menos productos químicos en la tierra.
Pero la innovación no se frena en la comida. Las aplicaciones están cruzando fronteras fascinantes hacia lo que llamamos molecular farming o cultivo molecular, es decir, diseñar plantas para cultivar medicinas. Hoy en día ya tenemos cultivos celulares de zanahorias que producen tratamientos vitales para pacientes con la enfermedad de Gaucher, o plantas de tabaco generando colágeno humano para uso médico. Literalmente los cultivos se están convirtiendo en bioreactores vivos y sostenibles para la medicina del futuro. Es de locos. Y entramos en la tercera y última sección, debates, salud y medio ambiente, la realidad social detrás de los datos. Para tomarle el pulso a la calle, este gráfico es súper revelador. Está basado en el análisis de 2 millones de menciones sobre biotecnología en redes sociales entre 2019 y 2021. Los datos hablan por sí solos. Un 54% de la conversación se mantiene en un tono neutral. Sin embargo, hay un bloque enorme y muy ruidoso, un 32%, que expresa un sentimiento abiertamente negativo. Y solo un 14% se muestra positivo. Salta a la vista que la percepción popular sobre la modificación genética sigue siendo profundamente ambigua y está súper polarizada. Y seamos claros, todo ese porcentaje de rechazo no surge del aire, se basa en un conjunto muy concreto de preocupaciones éticas y públicas. Por un lado, está el miedo a los impactos impredecibles a largo plazo en los ecosistemas, como qué pasa con los organismos que no son el objetivo de la planta modificada. Luego están los temores sobre si esto es seguro para nuestra propia salud al entrar en la cadena alimentaria. También hay fuertes dilemas morales sobre eso de mezclar genes de distintas especies, lo que en el debate a menudo se etiqueta como jugar a ser Dios. Y cómo no, el recelo económico, el miedo a que la agricultura mundial acabe dependiendo por completo de unas pocas multinacionales que monopolizan las semillas y los químicos. Ahora bien, lo verdaderamente fascinante al observar este mapa global es ver cómo todas esas preocupaciones cambian de forma radical según el rincón del mundo en el que nos fijemos. En Europa, la postura es súper cautelosa, lo que se traduce en leyes tremendamente estrictas. En cambio, si cruzamos el charco hacia Norteamérica o partes de Latinoamérica, estas tecnologías se ven como herramientas esenciales para la economía y la seguridad nacional. Y luego tenemos enormes regiones de África y Asia donde el debate está vivísimo, oscilando cada día entre la necesidad urgente de producir comida para frenar las crisis alimentarias y el peso de las dudas sociales. Y toda esta avalancha de datos, ciencia y debate social nos empuja hacia una pregunta final inevitable. Frente a una población mundial disparada y un cambio climático que ya está poniendo contra las cuerdas a la agricultura tradicional en todo el planeta, ¿podemos realmente permitirnos el lujo de dar la espalda a unas herramientas tecnológicas tan potentes? ¿O acaso los riesgos a largo plazo son un precio que simplemente no podemos obligar a pagar a nuestros ecosistemas? Queda claro que el futuro de nuestra agricultura dependerá de si logramos o no equilibrar los inmensos beneficios de la biotecnología con los serios desafíos que plantea. Ha sido un verdadero placer compartir este análisis y ojalá sirva para seguir cuestionando e investigando la increíble ciencia que hay detrás de lo que ponemos cada día en el plato.